Trazaré de manera resumida los principales acontecimientos de las cruzadas, con el fin de partir de un principio general que nos encuadre en el tiempo y en el espacio. El año de 1095 se reúne el Concilio de Clermont, debido al llamado que el Papa Urbano II hace a la cruzada, es decir, la incitación que el pontífice hace a los soberanos cristianos para conquistar los sagrados lugares. No deja de ser significativo que esta primera expedición, que seguía la prédica de Pedro el Ermitaño, haya sido la única que se vio coronada por el triunfo al ganar para las huestes occidentales la ciudad sagrada de Jerusalén, donde los cruzados, es decir, los caballeros que combatían en los ejércitos cristianos, fundaron el llamado Reino de Jerusalén. La primera consecuencia directa de esta fundación es que en la ciudad considerada santa para las religiones del libro, esto es, judaísmo, cristianismo e islam, reina una dinastía de origen francés a partir de entonces, dinastía encabezada por Godofredo de Bouillon, aunque él no aceptara ser llamado rey, sino simplemente abogado del Santo Sepulcro. Sus descendientes, sin embargo, se convierten en reyes, empezando por Balduino, que ya ostenta un título tan comprometedor. Corre el año de 1100. Solo 28 años más tarde, los llamados sarracenos, o pueblos que se congregan bajo la media luna del Islam, organizan el yihad o guerra santa contra los cristianos. Zengi, que encabeza a los sarracenos, toma a sangre y fuego la ciudad de Edesa el año de 1144, y esta noticia suscita una extremada inquietud en Occidente, donde San Bernardo se lanza una vez más a predicar una cruzada contra los infieles solo 2 años más tarde, en 1146. Esta empresa, compleja y riesgosa como pocas, termina con el reconocimiento de Saladino como soberano absoluto en la ciudad de Mosul. Saladino es sarraceno. Corría el año de 1186. 3 de los mayores caballeros de la cristiandad encabezaron la tercera cruzada. Fueron el emperador Federico Barbarroja, Felipe Augusto, rey de Francia, y Ricardo Corazón de León, rey de Inglaterra. Esta magna empresa se inició el año de 1187 y hubo de terminar con diversa fortuna en 1193 con el fallecimiento de Saladino. Jerusalén, entre tanto, ha quedado de nuevo en manos de los infieles, y el Papa Inocencio III organiza una expedición para su reconquista, a cuyo frente pone a Boniface Montferrat o Monferrato. Se inicia entonces la Cuarta Cruzada, el año de 1198. El ímpetu inicial de la expedición cambia de propósito, ya que el heredero del trono de Constantinopla, Alexis Ángelos, solicita el apoyo de los guerreros cristianos para dar nuevamente a su padre el poder del Imperio Bizantino. Los cruzados se apoderan entonces de Bizancio, es decir, Constantinopla, y entonces el Imperio Latino se instaura donde había estado el Imperio Bizantino. Confusa, desordenada, pletórica de intereses que pertenecen a otra esfera, esta cruzada termina el año de 1213. La Quinta Cruzada va del año de 1217 al de 1220. La caracterizó el sitio de la ciudad de Damieta, tras la expedición contra el monte Tabor, que capitanearon el rey de Chipre y el de Hungría. La sexta se inició el año 1228, a las órdenes de un hombre absolutamente excepcional, el emperador Federico II von Stauffen, rey de Sicilia, llamado Stupor Mundi, el asombro del mundo, por la pluralidad y magnificencia de sus dotes intelectuales. En 1229, Federico logra que se le cedan las ciudades de Jerusalén, Belén y Nazaret. Triunfo realmente pírrico, ya que el año 1244 el sultán de Egipto recupera Jerusalén. Luis IX, rey de Francia, más conocido como San Luis, se pone al frente de la Séptima Cruzada en 1245 tras las arengas del Papa Inocencio IV. Fracaso total, ya que el ejército cruzado solo alcanza a llegar a las costas de Chipre. El rey de Francia es hecho prisionero y tras su rescate, los cristianos tienen que devolver Damieta a los sarracenos. A partir de 1263,
las fuerzas de los mamelucos sarracenos se apoderan o someten a devastación a diversas plazas cristianas como Nazaret y Galilea. San Luis, inconforme con la derrota que experimentó en su primera expedición, reanuda sus esfuerzos para caer de nuevo en manos del destino adverso, pues se enferma gravemente y muere frente a Túnez, sin haber logrado ninguna conquista significativa. Estamos en la 8ª cruzada, la postrera aventura cristiana condenada al fracaso. En 1291, los estados latinos de Oriente, señal y símbolo de la acción reivindicadora de los cristianos, caen definitivamente en poder de los infieles. Se cierra un período histórico singularmente agitado y particularmente infecundo y sangriento. Si bien las cruzadas como empresa humana y social son difíciles de evaluar, lo es menos el propósito que parece haberlas suscitado, es decir, la conquista de los lugares sagrados de la cristiandad. Claro está que al lado de esta noble meta religiosa se pueden descubrir los afanes de lucro personal, de hegemonía sobre los pueblos y poder sobre los iguales, que sin duda estuvieron presentes en el ánimo de los monarcas que encabezaron tales expediciones, pero el sesgo cristiano ejemplar que imprimieron a sus hazañas no dejó jamás de estar presente y contribuyó de manera poderosísima a estructurar la espiritualidad medieval, de la que en cierta medida importante proviene la actual contextura del sentimiento religioso europeo. Empresas de tan dilatada influencia y que afectaron a tantos pueblos de muy diferentes costumbres y religión, no pudieron dejar de reflejarse en todos los aspectos de la vida y, por consiguiente, en el mundo de la historiografía, el arte en general y la literatura en particular. Las letras francesas, para solo citar a los primeros representantes de estos movimientos socio-religiosos, inician sus crónicas con los escritores y testigos presenciales de las cruzadas. Villehardouin y Joinville son no solo colaboradores de las cruzadas, sino brillantes escritores que saben infundir la vitalidad de los combates y las acciones bélicas de excepción en la trama de sus escritos. Una vasta literatura surge también en Inglaterra en torno a la malhadada figura de su rey, Ricardo Corazón de León, y las consecuencias nacionales de su larga ausencia en tierras lejanas. Robin Hood es uno de los productos característicos de tal condición anómala, ya que el hermano del soberano, el llamado Juan sin tierra, traiciona los principios de la fidelidad debida al primogénito y provoca los desmanes y abusos que todos conocemos desde niños por la hermosa historia inventada en torno a estas circunstancias. Pero también del lado musulmán nacen grandes narraciones, crónicas, poemas, relatos y consejas, como era de esperarse. Los escritores árabes, persas, turcos y levantinos no se dan tregua comentando los acontecimientos y nos ofrecen el reverso de la medalla, indispensable para formarnos una idea mejor y más cercana a la verdad de lo que fueron esas lejanas guerras. Sería del todo imposible incluir en estos modestos comentarios míos siquiera una muestra representativa de todo lo que comento. Que se me comprenda y se me disculpe por solo dar una muy breve ojeada a un verdadero océano de informaciones y puntos de vista. Lo poco que he de presentar a ustedes ha de ser, espero, sumamente interesante. Para tener cierta claridad en esta somera exposición de algunos textos que suscitaron las cruzadas, las expediciones cristianas en contra del Levante, es conveniente subdividir el tiempo que ocuparon. La primera empresa cristiana, es decir, la primera cruzada, se confiesa como el empeño de hacer ligero el pesado yugo que padecen las comunidades cristianas de Oriente, sometidas a los excesos de los llamados infieles, esto es, los no cristianos o sarracenos, empeñados en su lucha contra Occidente para defender su fe, la fe del profeta, es decir, el Islam. Muy pronto han de verse con mayor precisión las finalidades subyacentes de tal empeño, puesto que los cruzados se esfuerzan en la fundación de un reino latino en el Oriente, después de haber conquistado la ciudad santa de Jerusalén en la primera cruzada, bajo el poderoso brío de Godofredo de Bouillon, duque de la Baja Lorena.
Al lado de las canciones de gesta que las hazañas occidentales provocaron entre los guerreros, algunas tan importantes como la Chanson d'Antioche o Gesta de Antioquía y la Conquête de Jerusalén, la conquista de Jerusalén, florecen también las crónicas y las semblanzas. Pero sería mutilar un tema tan rico, omitir ciertos datos que lo enriquecen aún más. La canción de Antioquía o Gesta de Antioquía narra, por ejemplo, la conseja de la lanza de Longino, y la Gesta de Jerusalén nos contará la historia de la verdadera cruz. El recurso que emplea el anónimo autor para dar mayor relieve al Santo Sepulcro, uno de los principales objetivos de las cruzadas, es sumamente ingenioso, pues afirma que los peregrinos cristianos que besan y se postran en la sagrada tumba lo están haciendo, de hecho, en una especie de réplica de la cruz que, por razones que es innecesario asentar, tiene poderes taumatúrgicos especiales, es decir, fuerzas milagrosas. A partir de nuestra siguiente lectura, entraremos en los textos antiguos de las cruzadas, haciéndolo por algunos fragmentos de la Gesta de Antioquía, debida a la mano de Richard le Pèlerin, Ricardo el Peregrino y Grandor de Douai. Stephen Runciman, el historiador inglés cuya autoridad en las cruzadas es suprema, afirma que a pesar de que la guerra es antagónica con la predicación cristiana, se habían dado antecedentes de contiendas en que los cristianos estaban animados por el celo de la fe y consideraban que el practicar esa forma organizada del homicidio era, en cierta medida, servir a la causa piadosa del Cristo. El antecedente más directo que se puede encontrar a las cruzadas son las guerras de la Reconquista española, en que los adalides de la cristiandad, como el Cid Rodrigo Díaz de Vivar, emprenden una lucha sin cuartel en contra de los adversarios de la fe católica. Otro ejemplo brillante de esta actitud es, sin duda, el de Fernando III, llamado el Santo, rey de Castilla y padre nada menos que de Alfonso X el Sabio. Las fuerzas que comandó el monarca canonizado más tarde infligieron numerosas derrotas a los moros que se habían apoderado del territorio español. El Papa Urbano II convocó a los soberanos cristianos a asistir al Concilio de Clermont. Muchas autoridades eclesiásticas estaban también representadas allí, de modo que las decisiones de la reunión habían de tener suma importancia en el seno de la cristiandad. Según comentan algunos de los cronistas que estuvieron presentes en tan solemne ocasión, el Papa informó a los monarcas cristianos y a los demás dignatarios reunidos que los turcos estaban avanzando rumbo a tierras que formaban el corazón mismo de las posesiones cristianas del Oriente, y que los fieles a Cristo habían pedido la ayuda de los cristianos occidentales. Los infieles no se conformaban con desplazar a los seguidores de la cruz, sino que los mataban tras torturarlos y se dedicaban continuamente a profanar los templos e iglesias donde se rendía culto al crucificado. Y el pontífice prometió la indulgencia plenaria, es decir, la remisión de sus pecados a todos los cristianos que se enrolaran en las huestes cruzadas. Dicen los mismos cronistas que la arenga papal provocó tanto ardor entre los cristianos que apenas terminó, se oyeron dondequiera los gritos de Deus lo volt, es decir, Dios lo quiere. Al frente de esta expedición quedó un eclesiástico, Adhemar de Monteil, obispo de Le Puy, de la familia de los condes de Valentinois. Inmediatamente después se inscribieron en la cruzada el conde Raimundo de Tolosa y Felipe, rey de Francia, junto con su hermano Hugo de Vermandois. Al lado de ellos se incorporaron a esta, que fue la primera cruzada, Roberto II, conde de Flandes, Roberto, duque de Normandía, y su hermano Esteban, conde de Blois. El duque de la Baja Lorena, Godofredo de Bouillon, se unió a la causa con sus hermanos Eustache, conde de Bolonia, y Balduino. Cuando Urbano II regresó a Roma en la Navidad del año 1096, la primera expedición cristiana en contra de los sarracenos de Oriente era ya una realidad en marcha. Un viejo texto, la canción o Gesta de Antioquía,
que data de aproximadamente finales del siglo XII, nos servirá para comprender qué fibras sensibles tocaban quienes reclutaban a los cristianos para emprender la cruzada. Se atribuye a Richard le Pèlerin, es decir, Ricardo el Peregrino, y a su revisor Grandor de Douai. Narra los antecedentes de la primera expedición de los cruzados y sus inicios, hasta la toma de Antioquía, que sirvió, una vez capturada, para que los cristianos tuvieran un punto de apoyo en su ruta hacia Jerusalén. He elegido algunos fragmentos significativos y útiles para nuestro propósito, y dicen así, cito: «Guardad silencio, señores, y quedaos tranquilos si queréis oír una canción gloriosa. No hay juglar que pueda narrar una más alta. Habla de la ciudad santa, alabada sea, donde Dios dejó que lo sometieran al suplicio y lo crucificaran hasta el lanzazo. Su nombre es Jerusalén. En nuestros días, los juglares que cantan la historia omiten su verdadero principio, pero no así Grandor de Douai, que la ha escrito de nuevo entera. Así pues, oiréis hablar de Jerusalén y de quienes fueron a adorar el Santo Sepulcro. Sabréis cómo se reunieron los ejércitos de todos los países. Se convocó a la gente de Francia, tanto del Berry como de Auvernia, de la Apulia, de Calabria hasta el puerto de Barletta, e incluso del país de Gales y de muchas otras tierras que soy incapaz de mencionar. Jamás se oyó hablar de tal peregrinación. Todos los que la emprendieron habrían de padecer penas por Dios, habrían de sufrir fríos y calores, vigilias y ayunos. El Señor tiene que recompensarlos acogiendo sus almas en la gloria». Tuvieron como guía a Pedro, a quien el Señor había hecho mensajero suyo, pero la primera tropa cayó en desgracia. Todos perecieron sin recurso alguno o fueron hechos prisioneros. Él fue el único que pudo escapar y regresar. Entonces se reunieron varios príncipes y guerreros de alta categoría. Ahí estaba Hugh, el segundogénito, Tancredo y Bohemundo, vasallos justos, el duque Godofredo, fiel amigo de Dios, y el duque de Normandía, con su gente y la gente del país picardo. Estaba también Roberto de Flandes y los guerreros flamencos. Cuando todos estuvieron reunidos más allá de Montpellier, la historia testifica que eran más de 100,000. Habrían de apoderarse por la fuerza de Nicea, junto con su ciudadela, de Roé, la vieja Edesa, y de Antioquía, ciudad de las iglesias, y finalmente, tras haber abierto una brecha en las murallas, de la propia Jerusalén. Pero antes tendrán que ayunar y vigilar largo tiempo, soportar la lluvia, la nieve y la escarcha. Por eso hay que escuchar con toda atención esta canción. Esta es la canción de la tropa de Pedro, y habla al principio de cómo vino a elevar sus oraciones al Santo Sepulcro. Dios se le apareció durante el sueño y le ordenó que regresara a Francia tras haber tomado su sello, para que se le creyera con mayor facilidad y para que dijera a su pueblo que viniera a liberar las santísimas reliquias de que se habían apoderado los traidores. Que venga a los cristianos. Todos los que mueran tendrán remisión de sus pecados y entrarán en el paraíso. Ya habéis oído contar esta historia, pero los versos eran diferentes. La hemos rehecho y la redujimos a rimas. Que Dios otorgue la salud espiritual a quien le escuche con atención, a fin de que jamás vea la maldita memoria de infierno. Maese Pedro se pone en camino con su compañía, lleno de confianza en el Hijo de Santa María. Atraviesan la Apulia y la Calabria sin apartarse de la ruta recta que conduce hasta Constantinopla. Pasan por el brazo de San Jorge a bordo de algunos navíos y avanzan más allá de la montaña de Cívetot, que proyecta su inmensa sombra a legua y media de Nicea. Llegados finalmente a las inmediaciones de la ciudad, a un sitio desde el que la pueden ver, se imaginaron que la cautivarían de inmediato, pero no lo lograron y entonces comenzaron a sufrir una dolorosa angustia. Los franceses han asentado su campamento en la pradera, pero ¡ay! ¿Por qué se detuvo nuestra noble tropa? Va a ser muy maltratada y no se recuperará jamás. Corbarán llega desde Siria con 100,000 turcos, todos ellos paganos.
Sudán de Persia le había enviado a Solimán de Nicea para reclamarle el adeudo anual, 15 mulos de Siria cargados de oro y besantes de Esclavonia y 20 caballos cubiertos de telas de Almería, que no había llegado a liquidarle en su corte solemne. Corbarán puso pie a tierra en la rica Nicea y la ciudad hormigueaba con los hombres que lo acompañaban. La gente de su casa se hizo alojar en diferentes hostales y él mismo paró en la casa Murgaldia. La crónica sigue diciendo de la siguiente manera un poco más adelante. En el monte de Sivetó, en el amplio valle, a un tiro de arco de Nicea, Corbarán puso pie a tierra para discutir con Solimán, con el que quería hacer justicia. El sultán le había dado plenos poderes y lo acompañaban cuando menos 100,000 turcos. Por su parte, Solimán reunió a los suyos, que eran más de 50,000, sin que hubiera un solo infante entre todos. Todos usan un corcel bueno y rápido y llevan sus armas al lado. Para aplacar a Corbarán, Solimán le hace justicia. Respecto al tributo del año, le remite un caballo cargado de besantes, piedras preciosas y oro fino, así como una caja llena de mirra. Pero aparece un turco que grita: «¡Ay, señor Solimán, ha caído la desgracia sobre nosotros! Deja esta discusión, se pierde demasiado tiempo. Hay cristianos a punto de provocar la desolación en tus tierras y de apoderarse de todos los castillos que se encuentren y estarán en Nicea antes de que el sol se ponga. A las armas, caballeros», exclama Corbarán. «Por mi Dios, Mahoma, no saldrán así del atolladero. Vamos a matarlos allí mismo hasta el último». Inmediatamente Corbarán de Oliferne hace tocar sus cuernos y ordena a sus turcos que se armen. Lo mismo hace Solimán de Nicea. Así 20,000 hombres marcharán a enfrentarse al ejército de Pedro. Cuando los ve cargar, Arpino de Bourges clava las espuelas en su corcel para lanzarse al galope. Ricardo de Comont suelta la rienda al suyo, en tanto que Balduino de Beauvais pica a 2 para tomar aliento, imitado por el señor Juan de Alís, por Folco el Bravo, Ernaud el Famoso y otros varones que Jesús guarde. A toda la velocidad que dan sus caballos, se lanzan contra los turcos, que tornan brida sin detenerse hasta el monte de Sivetó. Los franceses, que no lo soportan en su corazón, se lanzan a perseguirlos. ¡Ay, señor! ¡Qué siniestra jornada iban a vivir! Jamás se había oído hablar de una desgracia tan grande. Y la canción de Antioquía intercala en este pasaje una vívida descripción de la ruinosa batalla que pierden las fuerzas de los cruzados frente a las milicias de los sarracenos. Hemos narrado brevísimamente cómo los cruzados sufrieron un descalabro singular en las cercanías de Nicea. De regreso a Francia, maltrechos y descorazonados, los guerreros se emocionan al ver nada menos que al propio Papa que viene a hablar con ellos. Están reunidas las huestes de Francia, Inglaterra y Normandía en los terrenos de Clermont, en Auvernia. Y la vieja crónica o gesta de Antioquía nos transcribe la arenga que el pontífice dirigió a los caballeros, y dice: «Señores, permitid que os diga en nombre de Dios lo que he venido a buscar a Francia y lo que tengo que pediros. Han pasado 1095 años desde que María concibió a Jesucristo sin conocer a hombre alguno y que lo dio al mundo sin sufrimiento. Y él vivió más de 32 años en medio de los suyos, hasta ese día de la Pascua florida en que hizo su entrada en Jerusalén y Judas lo entregó por traidor a esos judíos pérfidos que Dios maldiga. Se encarnizaron en contra suya golpeándolo con el puño cerrado y lo azotaron antes de crucificarlo en el Calvario. Después depositaron su cuerpo en una tumba donde volvió a la vida para subir enseguida al cielo ante los ojos de los suyos. Nos había dejado ya la cruz y su sepulcro. Pues bien, no faltaron miserables que se apoderaron de Jerusalén, ensuciando con los detritus de sus cabalgaduras los altares y las criptas de las iglesias. Los malditos las transformaron en caballerizas. Ahora tienen en su poder el sepulcro y la cruz, que ya no se honran, ni se sirven, ni se reverencian. Les ruego, señores, en nombre de Dios y de Santa María, que tengan piedad de esta tierra muerta. Tomen todos la cruz
que la Virgen Santísima os ayude y os socorra en el otro mundo, y que en esta tierra os dé honor y riquezas. Ante la elocuencia desesperada del Papa, el poderoso rey de Francia le dice que su hermano Hugo de Vermandois lo seguirá en esa empresa, ya que él mismo está enfermo y no puede servir en las empresas guerreras. El príncipe, lleno de entusiasmo y agradecimiento, sigue diciendo la crónica, toma el hábito de los cruzados, seguido por numerosos príncipes, duques y condes. Tras ellos se hacen cruzados innumerables hombres, más de 200,000 según este documento. Se alista también el poderoso conde Roberto de Flandes y lo hace el duque de la Baja Lorena, Godofredo de Bouillon. Esta adhesión de Bouillon a la causa de los cruzados será definitiva, como hemos de ver más adelante. Urbano II, ante una respuesta tan numerosa, bendice a los cristianos diciéndoles: generosos cristianos, liberad el santo sepulcro en nombre de Dios. Quienes mueran en la empresa recibirán el digno perdón de sus faltas. La recompensa la dará Dios mismo en su gloria. Y entonces el pontífice encomienda al obispo de Puy, Ademar de Montey, que empuñe el estandarte de la cruzada y que se encargue de guiar a los guerreros a las tierras infieles para reconquistar los santos lugares. Muy diverso al entusiasmo de los cruzados y a su ánimo de reconquista sacra es el talante de las mujeres que dejan tras sí. La gesta de Antioquía nos transcribe algunas quejas de las jóvenes nobles que ven que sus esposos, sus novios, sus amantes parten para tierras lejanas, envueltas en todos los peligros imaginables. ¡Ay, qué triste es nuestro destino! Fue malo el resultado de la asamblea de los varones. Mañana no habrá tapices en los muros de las cámaras en señal de fiesta. No habrá ya canciones ni regocijo. Hasta los más poderosas serán abandonadas. Los caballeros Tancredo y Bohemundo, que vienen de Italia, se suman a los ejércitos cruzados. Pero hay que saber que las relaciones de los cristianos de Occidente con Alejo, emperador de Bizancio, no eran muy cordiales, y que el soberano ha fraguado un plan para hacerlos matar, tras haberlos sometido a las torturas del hambre. Sin embargo, los francos, como se llamó entonces al conjunto de los cruzados, tienen algunos amigos en la corte imperial, sobre todo Estatino el Enazé, es decir, el de la nariz mutilada, sobrino del emperador. Gracias a las gestiones que se pueden celebrar, se llega a un acuerdo. Los cruzados podrán atravesar el Bósforo en un barco que les pone a la disposición el soberano de Bizancio. Estatino los acompañará hasta Asia Menor. Alejo Comneno, el emperador, ha conseguido lo que pretendía, que los guerreros le hagan un juramento de homenaje, con tal de que les preste su ayuda. Solo rehúsan hacerlo Tancredo y Bohemundo. Los cruzados se hacen entonces a la mar rumbo a Nicea, donde tan desastrosa experiencia habían tenido. Sin embargo, no lo pudieron hacer con la velocidad suficiente para que el sultán Solimán no pueda armarse. Por esta razón, cuando se enfrentan a los sarracenos, las fuerzas de estos son muy poderosas y han estado esperando la oportunidad, ellos también, de combatir contra aquellos hombres que, según su fe, son herejes y además invasores. De modo que en el momento en que se traba la batalla, las fuerzas de los dos bandos combatientes son numerosas y están animadas de un intenso odio por los contrarios. Factor importante en la suerte de los combates desempeña el tipo de armamento de los cristianos y los sarracenos, pues los segundos usan un atuendo guerrero más ligero que los primeros, aunque hay que considerarlo, es menos resistente al ataque frontal. Los cristianos, en efecto, están cubiertos por la cota de malla, especie de túnica hecha de bucles de metal engarzados unos en los otros. Cubren la cabeza con un capuchón de esta misma trama y encima de ella usan el yelmo, estructura de metal sumamente resistente a los golpes. Un escudo de diversas formas y tamaños les cubre además el cuerpo y contribuye a amortiguar los golpes que el enemigo les asesta. Las armas ofensivas consisten en pesadas espadas de hierro, lanzas, hachas y puñales. Los caballos de los cruzados portaban también una cubierta de protección hecha de hierro, lo cual dificultaba la marcha e impedía la versatilidad del movimiento. Por ello, ante la macicez de las armas cristianas, podían triunfar la ligereza de los sarracenos, cuyas monturas no soportaban tanto peso y podían, por consiguiente,
evolucionar con mayor velocidad y soltura.